Listo, ahí se empieza a grabar. Mark y Fran, ¿están listos? ¿Quieren que arranquemos? Son las 7 ya. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Sabemos que a esta hora todos queremos descansar, así que gracias. Primero que nada, agradecer a Mark y a Francisco. Es un lujazo tenerlos a las dos, los dos son especialistas en heladas. Francisco pertenece a CONICET, Mark a la Universidad de California, así que bueno, ha sido un esfuerzo ponernos de acuerdo, así que muchas gracias al INTA, a Aníbal Sarasúa, que gracias a él organizamos todo esto, es del apoyo técnico, y la idea de hoy es, les voy a contar cómo va a ser la charla. Va a empezar Francisco, aproximadamente entre 20 y 25 minutos va a hablar un poco del tema fisiología de heladas, luego Mark con el tema de defensa también, ese tiempo, y una vez que terminen ambos, vamos a hacer preguntas. También pueden ir anotando las preguntas en el chat, yo voy a estar de moderadora, así que no hay problema, y bueno, no tengo mucho más que decir y agradecer. Así que, Fran, me muteo, así que todo tuyo. Hola, buenas tardes, Bea. ¿Se escucha bien ahí? Bueno. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, que son un montón. Gracias, Bea, a vos por generar este espacio, que todos los años te tomás tu tiempo y haces esta organización, así que muchísimas gracias. Y bueno, una vez más, tratamos este tema tan lindo que son las heladas. De hecho, hasta el fin de semana no sabemos qué va a pasar, está medio inestable, tengo que bajar la temperatura, así que bueno, un tema que está muy en el momento. La charla, tal vez para romper algunos paradigmas y no entender a las heladas como algo que pasan y que desde el económico. Fran, se te corta un Punto de vista poco. no hay mucho. La idea mía de hoy, 20 minutos que tengo, 25, es Quédate un poder... poco, Fran. Fran, perdón que te interrumpa, se te corta un poquito internet. Si te querés acercar, por ahí se corta un toque. Internet. Bueno, lo que le decía, que la idea es romper un poco los paradigmas y dejar de ver las heladas como algo que solo que pasan, y verlas como un desafío más como agrónomo, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer nosotros para medir? Bueno, siempre se habla de la era del conocimiento y que es como un tema medio cliché ahora, que se habla mucho, estamos en la era del conocimiento, pero para la era del conocimiento se basa en tener datos. Y a veces en los viñedos no se tienen esos datos acerca de las heladas. Lo que propongo es que tengamos datos para después poder organizarlos y después con eso generar información. Y en eso recién podemos llegar a lo que se llama conocimiento, especialmente en este tipo de situaciones, disminuyen los riesgos, las decisiones que podemos tomar en el viñedo son mucho menos riesgosas y también aumenta la rentabilidad. Y dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con las heladas? Bueno, lo que pasa es que a las heladas hay que medirlas también, y para eso necesitamos cierto equipamiento que nos dé. El equipamiento tradicional para medir heladas, ya lo conocemos, son los termómetros de máxima, pueden ser las meteorológicas, que dicho sea de paso, también se llaman abrigos meteorológicos, y eso da una pauta que cuando uno está midiendo heladas, el abrigo meteorológico está abrigando el sensor, entonces medir heladas. En ocasiones, obvio que sí, pero para el tema conviene que los sensores no estén dados. Pero ¿cuál es el problema real de ese tipo de tecnología? Es la cantidad de datos. ¿Se acuerdan que yo acabo de decir que nosotros... Bueno, esta tecnología nos da una muy baja resolución
dato espacial, porque medimos en un solo punto de la finca, como una resolución temporal, porque supongamos que medimos solo la mínima de la helada, y 3 veces en septiembre, supongamos, tendríamos 3 datos, 3 mínimas. Eso es muy poco útil para sacar conclusiones, o para tomar decisiones que tienen que ver con cambiar de variedad, armar un cuartel. O sea, son muy pocos datos para tomar decisiones caras. Entonces también hay otro tipo de equipamiento como ese que mide muchas más cosas, tienen sensores que miden cada una frecuencia horaria mucho más cercana. O sea que ese tipo de equipamiento ya pasan a solucionar la cantidad de datos, la cantidad de datos pasa a ser abundante, pero seguimos con el problema de la resolución espacial. Sigue siendo un punto en la propiedad porque suelen ser equipamientos caros. Entonces, podemos ir a otro equipamiento para medir, son los thermologgers, que son aparatitos mucho más baratos, mucho más accesibles, y que pueden, y que para medir, también miden cada frecuencia que nosotros queramos, y puede ser, digamos, cada 5 minutos, ya que la cuestión de función oral queda solucionada en este tipo de aparatos, y aparte, como podemos hacer varios porque son más baratos, se abre un nuevo abanico de posibilidades, porque podemos tener solución espacial y temporal. Y ya con eso podemos hacer otro tipo de influencia, la podemos medir de una forma diferente. Y por último, para cerrar esta parte de equipamiento, hay equipamientos que a veces no son de uso cotidiano del campo, pero sí lo uso yo, por ejemplo, que ando midiendo temperaturas todo el tiempo, que son pistolas de temperatura láser, que tienen algunas limitantes. Por ejemplo, no miden la temperatura del aire, miden la temperatura de los cuerpos directamente, y tiene una resolución relativamente alta, de menos 5 grados. Algunos son del dator, otros no, pero lo que sí beneficia es que las lecturas son muy rápidas y orientativas. Entonces, uno en el que si está helando, puede salir y tomar distintas mediciones, medir la temperatura del suelo, si está apisonado, medir, o sea, puede empezar a tomar otras mediciones. Pero el equipo por excelencia para eso son las cámaras térmicas. Ese tipo de cámaras que tampoco miden la temperatura del aire, solo la de los cuerpos, pero miren, nos pueden dar este tipo de información muy rápida, muy concisa. Eso que se ve es un tronco de bit de un espaldero y habló como temperatura del verdeo que estaba al lado. O sea, uno puede empezar a tomar decisiones si uso verdeo, no uso verdeo y demás, con este tipo de equipamiento. Fran, Y una consulta. No se te escucha muy bien, internet lo tenés un poquito inestable, que acá me dicen por el chat. ah, a ver, no sé qué hacer con en este momento. ¿Se escucha? Se escucha un poco cortado, me dicen todos. Se está escuchando, no sé si tenés un micrófono o se escucha muy cortadito, o internet si te puedes acercar al módem. A ver, voy a cambiar de red, a ver si eso mejora. Bueno, dale. Un segundo, les pido disculpas por favor. Tranqui, Fran, cosas que pasan. Pero es una lástima porque tu internet se ve, ahora internet se te ve un poco mejor. No sé si cambiaste ya. Y las imágenes se están viendo mal también. Sí, es que te estás como lento y se escucha muy cortado. A ver A ahí. ver, para que estoy cambiando de internet. Y no sé si me voy a desconectar, no sé si me tengo que reconectar después. A ver qué. Bueno, ahí se escucha mejor, ¿vea? A ver, ¿O habla un no? ratito. ¿Sí? ¿Escuchan mejor? A ver, porque me están hablando por el chat. A ver, habla un ratito y pasa la presentación a ver A cómo ver, estás. justo les estaba diciendo que otro tipo de tecnología que es muy útil también en cuestiones térmicas son los drones térmicos.
sé si ahí se está viendo. Sí, se ve. Bueno, sigo así, no cambio de reta, si puedo. Se Avísame, escucha Bea, mejor, a ver, avísame cuando se vuelva a cortar. dale. Bueno, les decía que otro tipo de instrumental es el tema de los drones térmicos, que con los drones térmicos se pueden hacer también imágenes térmicas, pero se va un paso más allá, que es que se puede hacer un mapeo térmico. Se puede mapear 1 hectárea, 10 hectáreas, 20 hectáreas y detectar zonas más frías que otras. Bueno, pero básicamente esos son los equipamientos que hay para medir temperatura. Y lo que quería dejar de este módulo era que tenemos que tener datos, tenemos que tener muchos datos, que tal vez ya no alcanza con tener un dato o 3 datos o la mínima diaria. Eso al día de hoy creo que para sacar conclusiones y generar otro tipo de gráfico y de interpretaciones necesitamos muchos datos. El otro módulo es el módulo de la metodología, cómo medir esas temperaturas. El tema de hace unos años, antes que apareciera esto de la agricultura de precisión, que también es algo que se nombra mucho, es que antes se consideraban las parcelas o las fincas incluso como homogéneas. Se regaba igual, se fertilizaba igual, a lo sumo a veces por variedad se cambiaban los manejos, pero muchos años después empezó a entenderse que los cultivos eran heterogéneos y se empezó a utilizar, especialmente con el riego por goteo, se empezó a usar fertirrigaciones más precisas y después ha llegado al tema del suelo con las calicatas y por último recién está llegando al tema del aire, o sea, entender que el microclima, o sea, que el clima de un viñedo, de un predio, también es muy heterogéneo. Y eso es bastante actual. Y yo creo que eso está pasando porque el aire aumenta de todo eso que no se ve. Entonces, esa agricultura de precisión nos permite no cometer el error de subestimar o sobreestimar, como se hacía cuando pensaban que las parcelas eran homogéneas. También podemos incurrir en mayores costos cuando consideramos algo homogéneo y obviamente en menor eficiencia agrícola. ¿Y qué tiene que ver todo esto de la agricultura de precisión con las heladas? Bueno, también tiene que ver en cómo medimos y esa densidad espacial que yo les decía recién en cuanto a la medición de las heladas. Supongamos que esas son 2 cuarteles de una finca y hay un galpón que al lado tiene la casilla meteorológica porque eh, ahí ya está la electricidad, el internet, está más seguro porque está la casa del capataz y demás. Pero probablemente si en la casilla me dice que hace 0 grados, probablemente en el campo, en el cultivo, esté por debajo de 0 grados. Entonces, no estamos perdiendo información. Yo, si no tengo otro punto de medición, estoy creyendo, estoy subestimando el helado que está ocurriendo de verdad. Entonces, supongamos que ese productor compra 2 datalogger o termologger y ya tiene el dato de casilla y tiene 2 puntos de medición. Entonces, él puede ir cotejando qué está pasando en el campo y qué le está diciendo a la casilla. Pero supongamos que ese productor es mucho más ambicioso para medir. Ahora no te escuchamos. ¿Se cortó? Sí. Cuando mostraste el tercer lote, sí, puedes volver ahí. A ver, Ahí, habla. Sí, ahí te ahí. escucho. Bueno, que ahí si un productor compra 2 o 3 sensores, puede ya tener una idea de lo que está pasando en campo, además de lo que le dice la casilla que está cerca del galpón. Pero si pone más sensores, genera una red, ya cambia y pasa a tener otro tipo de información, que no son los datos puntuales de los sensores, sino que pasa a tener un mapa térmico, pasa a tener un patrón térmico. Y lo interesante de tener un patrón térmico es que
puede digamos, mapear con una calidad geoestadística para predecir lugares donde no está midiendo, pero sí los puede predecir una calidad. Entonces ese productor ya está en otras condiciones, porque puede predecir lo que pasa en un cuartel y puede predecir lo que pasa en otro, si es que mide, aunque sea 10 o 20 veces, estos mapas térmicos. Y otra forma de ver eso es de esta forma. Cada una de esas líneas, si se fijan, son distintos sensores que durante una helada. En el 0, en el eje de las X, es cuando empezamos a medir esa helada, que fue a las 7:30 de la tarde, y se terminó a los 780 minutos después, como a las 10 horas y pico. Lo que se puede ver, lo primero que se puede ver, que la casilla que estaba ahí en el galpón, que es la línea que va por arriba, que es la violeta, está siempre subestimando la helada. De hecho, para la casilla, si yo tengo una casilla y creo que la helada empezó a los 660 minutos, cuando en realidad en los sensores, en la parte más fría de la finca, empezó a los 300 minutos. O sea que hay como 6 horas de diferencia entre que la casilla me acuerdo que entraba en helada y está pasando en la finca. Y a su vez, las zonas cálidas de la finca empezaron a helar, por ejemplo, a los 570 minutos, que es esa línea rosada. Básicamente, lo que les quiero decir es que si uno se basa en la casilla, puede cometer graves errores de subestimación. Y el problema de eso es que después cuesta mucho asociar daños que se ven en campo con la temperatura que me dijo la casilla. Es completamente difícil después de asociar. Incluso se cometen errores groseros, creyendo que heló, por ejemplo, 1 hora en la finca o helaron 1 hora y media, cuando en realidad la edad fue de 7 horas. ¿Estamos bien, ve? ¿Hasta ahí se escucha mejor? ¿Mejoró? Ahora estás bien. Igual te aviso, vamos bien. Vamos bien. Y el último concepto que quería dejar para hoy, así le dejo tiempo a Marc, es el concepto biología, es el concepto tema planta-ambiente. Cuando se habla de una helada, y es lo que nos enseñan básicamente en la facultad, se habla de helada negra, helada blanca, y se habla de las características de la helada, duración, bueno, intensidad y demás. En ninguna parte de la ecuación se mete la planta, y en definitiva, la que termina estando sometida a esas condiciones son las plantas, y que pueden resistir esas temperaturas o no, son las plantas. Y hay excesísima información, o sea, información es mucha, hay excesísima divulgación de esta información, por lo menos en nuestro medio. ¿Cómo hace la planta y, en definitiva, qué mecanismos tiene para resistir al frío? Así que entender el clima, un poco ya lo hemos hablado, pero ahora nos toca entender un poco la fisiología de las plantas. Esto lo voy a pasar muy por arriba, así que si vea en algún momento querés generar otro espacio para una charla biológica sobre la helada y cómo las plantas resisten, lo hacemos, no hay problema. Pero básicamente la planta de vid tiene 2 grandes etapas en su ciclo, uno donde es receso y uno donde está creciendo y tiene todos tejidos verdes. Pero cuando está en receso, también se puede dañar. La planta tiene que pasar 2 estaciones que son completamente desfavorables, que es el otoño y el invierno, y parte o el inicio de la primavera si es que todavía no ha brotado. Para eso y sobrevivir, especialmente entre la plantación y el 5.º año, que son la etapa más sensible de una planta vid, tiene 2 mecanismos fisiológicos. El que nos enseñan en la facultad siempre se llama dormición, como el que está bastante claro. Pero hay otro mecanismo que se llama resistencia al frío, en inglés es muy común, hay muchas publicaciones al respecto, se llama cold hardiness, y ese proceso no es el mismo, es otro. Por eso te decía, Bea, si en algún momento querés que planeemos algo fisiológico, lo hacemos. Pero básicamente les quería mostrar esto. Cada curva de colores de abajo es una variedad distinta. Y lo que representa ahí
es la resistencia al frío durante el invierno, eso en el hemisferio norte, así que ven las temperaturas son del hemisferio norte, no son para nada las temperaturas que resisten la planta de acá, pero eso, lo que les queríamos es que cada variedad de resistencia diferente, primero. Segundo, miren, en enero, como un pico, ese pico negro, esa curva negra, es la temperatura. En enero hizo una temperatura tal inferior a la resistencia de las plantas de la curva amarilla, roja, marrón y azul, capaz. O sea que hubiera que posiblemente se han dañado y variedades que no les pasó nada. Las que estaban en la curva azul y la curva verde, probablemente no les pasó nada. ¿Y cuál es el mensaje de eso en el fondo? En el fondo es que si yo y tengo una zona más fría que otra, ¿qué va a pasar si yo pongo una variedad susceptible en la zona más fría? Todos los Fran, años voy a tener se corta un poquito, Fran. Ahí está, ahí vuelvo. Yo les decía que acá en este gráfico, todas las variedades, digamos, tienen distinta resistencia. Esas curvas distintas de distinto color son distintas variedades. ¿Y qué pasa si yo tengo un mapeo de heladas y pongo la variedad, una variedad muy susceptible en el cuartel más frío? Lo que va a pasar todos los años tenga daños en un sector de la propiedad y no pueda formar los cuarteles, ¿sí? O sea que con yo hubiese cambiado y hubiese puesto la variedad más resistente en la zona más fría, tal vez no tuviese daño por heladas. A lo que voy con esto es que información uno puede empezar a jugar y escapar a daños por heladas son evitables. A veces las heladas son demasiado severas y no podemos hacer nada, pero cuando son evitables se podría evitar con este tipo de información. ¿Y qué pasa en la vid? La vid tiene un anillo floemático, ese anillo exterior, ¿se acuerdan que por ahí va la savia elaborada? Ese anillo floemático en ese tejido está completamente vivo, es verde y se ve acuoso, pero a medida que se daña, como ahí en la parte superior derecha, que ese anillo se empieza a poner marrón, hay como daños parciales por el frío, y en ese caso hay un daño mucho más masivo en ese anillo y casi toda la vuelta está amarronada. ¿Y cómo se ve eso a campo? Bueno, a campo con desde el cuello de la planta, también se ve con brotaciones heterogéneas muy malas, muy atrasadas, o plantas muertas directamente. También se ve así con cargadores que no brotaron, brotan los extremos, pero no brota el medio, y si yo corto las yemas están vivas. Se puede ver así, es un síntoma típico, que son los racimos sin hoja, ese racimo como no tiene fuente después de alimentación termina cayéndose. Y por último, se ve eso, un cuartel completamente desordenado, completamente heterogéneo, y que cuesta mucho después cultivar, porque no se sabe si amugronar, poner plantas nuevas y demás. Y capaz que en el fondo lo que pasó es que se puso en la zona más fría una variedad sensible. O sea que este tipo de daños podría haberse evitado con un mapeo de heladas. Y el otro tipo de daños que sucede después que la planta brota, que es el daño mucho más obvio, que es el brote quemado. En general, ese brote quemado, en general no, sucede porque los tejidos ya están muy atados, los tejidos quedan completamente sensibles porque las células necesitan agua para dividirse y agua para irse. Entonces hay mucha agua libre y frisable, así que termina habiendo daño. La temperatura base de los daños es cercana a los -2. Acá vuelvo a esto que les decía antes, cuando uno mide en la casilla, probablemente subestime la helada. Muchas veces y me dicen, no, el año pasado tuvimos daños con 0,5 negativo. No, en el campo no hacía 0,5, hacía menos 3,5, por eso hubo daño. En la casilla hacía 0,5 negativo, entonces hay que asociar bien los daños con la temperatura que hubo cerca de esos brotes.
En general, esto es lo que se ve cuando el brote recién acaba de salir y ocurre la helada, quema el brotecito, pero mira al lado, hay un brote que al momento de la helada no había brotado, estaba protegido todavía, y terminó brotando después y ya no tuvo. O sea que cuando ocurre una helada es muy importante que hagamos un mapeo de porcentaje de brotación para saber qué porcentaje estaban susceptibles al momento de la helada. Lo más cotidiano es que vayamos al campo y digamos 100% de pérdida. Es verdad, 100% de pérdida de las yemas brotadas, pero no de las que no brotaron, entonces hay que contarlas para ver cuál fue el daño real. Y otra forma que se puede ver el brote un poco más avanzado y también sucede el daño. Cuando sucede el daño, lo más probable es que rebrote la yema secundaria. El problema de la yema secundaria, como todos ya saben, es fertilidad cae muchísimo. La barra verde es la fertilidad de yema primaria y la barra gris es la fertilidad de la yema secundaria, o sea que cerca es 20%, que es bajísimo. Entonces, podemos tener serios problemas de producción, pero hay que, otra vez vuelvo a lo mismo, hay que hacer un mapeo de cuando sucede una helada con brote, qué porcentaje de brotación había. Y bueno, para cerrar y darle paso a Marc, hay una regla de oro, y especialmente previo a la plantación. La regla de oro es elegir la variedad correcta en el sitio correcto. Es la mejor forma de abaratar costos. Siempre después se busca algún producto o alguna guía que nos ayude con el tema de la helada cuando es una mala elección, pero hacer un correcto mapeo previo a la plantación nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y lo segundo es seleccionar la variedad en función de ese mapeo. Las variedades más resistentes o de brotación más tardía, lo que sea, en los lugares más fríos y viceversa. Y la regla es seguir las recomendaciones de defensa pasiva. Eso todos la saben, son de libro, de manual, hay que hacer esto, hay que regar, pero cuando yo voy a la finca, escasamente se ve, o sea, siempre termino hablando con los productores de que no se cumplieron esas medidas pasivas. Y más ahora que muchas fincas necesitan verdeos durante el invierno, entonces dicen, bueno, pero tengo que hago con el verdeo. Bueno, ahí se da una discusión, pero seguir las recomendaciones de defensa pasiva. Defensa activa es algo que siempre me preguntan. Yo no digo que ni sí ni no, que digo que hay que tener datos. O sea, si voy a invertir, primero invertir un montón en el cultivo. Segundo, si voy a invertir en una defensa activa, tener datos es mucho más barato hacerlo con datos en la mano que hacerlo a ciegas. Y lo mismo si voy a aplicar algún producto que esté promocionado, lo que sea, tener datos, medirlo, hacer un ensayo primero y después gastar. Y bueno, hasta ahí lo breve de la presentación mía de hoy. Lamento mucho estas dificultades técnicas, espero que se haya entendido a pesar de todo esto. Y sí, bueno, vea, quedo atento, si alguien quiere que hablemos de fisiología y resiste el frío de la vid, hacemos otra charlita así cortita. Muchas gracias, Fran. Bueno, Marc, te doy la bienvenida y la palabra, y cuando terminen ambos, abrimos para preguntas. Muy bien, muchas gracias, Bea. Okay. A ver. Ok, ¿se ve bien? ¿Y me Perfecto. escuchas? Ok, muy bien. ¿Sí? Bueno, gracias mucho por la invitación de participar en este seminario, y voy a hablar un poco más sobre la protección contra heladas. Y para seguir, Francisco, un poquito, en la protección podemos pensar en protección pasiva y protección activa. La idea de la protección pasiva es un manejo que hacemos muy en adelante de la helada, con la idea de tener un viñedo que es naturalmente resistente a las heladas, para no tener que hacer nada más para proteger el viñedo. Pero en algunos casos sí tenemos que usar
Protección activa son acciones que tomamos justo antes o durante la helada. Voy a demostrar algo de esto. Ok. Bueno, lo principal, la selección de parcela para evitar heladas es como la regla de oro de Francisco, ¿no? Elegir bien el lugar. Este es un buen ejemplo de España, del sur de España, y donde desde los tiempos romanos han entendido dónde colocar el viñedo y dónde no colocar el viñedo, dónde poner otro cultivo. Buen ejemplo, se pone el viñedo en las tierras más altas y el trigo, que no va a sufrir con una helada, lo ponen en los bajos. Con este sistema sí se puede evitar muchos problemas, que es para mí un muy buen ejemplo de la protección pasiva. Bueno, aquí en California no hemos aprendido bien la lección de los romanos y tengo productores que colocan un viñedo en un lugar así. Este, en mi opinión, tiene que ser el lugar más frío que se puede encontrar en mi condado para poner un viñedo, pero sí lo pusieron. El problema que lleva que cada año van a tener que proteger contra las heladas y eso va a tener un costo bastante adicional al manejo de este viñedo. Así que si podemos evitar esto desde el principio, mucho mejor para el manejo del cultivo. La selección de la variedad porta injerto, fundamental para intentar evitar los problemas de helada. Por ejemplo, de rotación temprana, variedades como Pinot Noir o Chardonnay o el Pies 101-14 van a tener problemas si lo colocamos en lugares con mucha helada. Rotación tarde, variedades como Cabernet, un pie como S04 van a brotar mucho más tarde, así que van a dar bastante tiempo para evitar heladas así. La vid tiene una característica muy diferente a muchos cultivos y nosotros podemos diseñar un viñedo para evitar heladas si elevamos, si subimos los tejidos muy altos. Ahora, ustedes de Argentina conocen muy bien el ejemplo a la derecha, un parral, pero en el resto del mundo eso casi no existe. Así que para nosotros en California, eso es una novedad. La ventaja de colocar los tejidos arriba es que se evita las temperaturas muy bajas que suelen ocurrir muy cerca al suelo. El ejemplo a la izquierda, así que esto es un viñedo para enanos, me parece. A esa altura tan baja, todos los años van a tener más riesgo de heladas, simplemente por colocarlo así más tan cerca a la tierra. ¿Por qué hacemos así en algunos lugares? Porque lo hemos copiado de Francia, no por otro motivo, ¿no? Realmente es un error muchas veces que cometimos cuando copiamos del lugar incorrecto quizás. Estos datos demuestran muy bien la diferencia en la temperatura que puede ocurrir durante noches frías en relación con la altura encima del suelo. Estamos mirando datos de temperatura que yo medí entre 0.3 metros y casi 2,5 metros. Que vemos una noche, luego durante el día y otra noche. Y aunque no ha llegado hasta cero, se ve muy bien la diferencia, la estratificación de las temperaturas que ocurren. Y este es un lugar muy plano, que no hay tierra elevada muy cerca, así que en estas situaciones la estratificación puede formarse muy bien durante la noche, si es una noche sin nubes y no hay mucho viento. Pero mira la diferencia en la temperatura. Muy cerca al suelo, hay entre 0.3 y 2.4 hay una diferencia de unos 4 o 5 grados. Eso es una gran diferencia de temperatura en muy poca diferencia de altura. Esto para mí es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando diseñamos el sistema de conducción de un viñedo si estamos en un lugar con riesgo de heladas. Otra herramienta es la poda tardía. Esto lo usamos bastante, sobre todo en parcelas pequeñas donde hay mano de obra suficiente para hacer la poda
justo antes de después de la brotación, perdón. Claro que no es algo que podemos hacer sobre muchas hectáreas simplemente porque no hay mano de obra suficiente para cubrirlo todo, pero en algunos lugares sí lo hacemos. Bueno, otra cosa que pensar es cómo nuestro manejo del suelo y la cobertura vegetal afecta el calor durante la noche. Hay que pensar en cuánta cobertura vegetal hay sobre el suelo, la porosidad del suelo, la porosidad, cuánto espacio de aire, por ejemplo, que tiene, y el nivel de humedad en el suelo. Lo que queremos hacer o lograr es que durante el día el calor del sol calienta el suelo y el suelo puede aceptar ese calor bien, puede conducir ese calor adentro del suelo. Y luego durante la noche, el suelo tiene la habilidad de dejar escapar ese calor para calentar el sistema. Y un viñedo así, que con suelo desnudo y que tiene el suelo algo compactado para reducir la porosidad y que tiene algo de humedad, es la condición máxima o la mejor condición para calentarse durante el día y dejar salir ese calor durante la noche. Ahora, hay límites. Aquí en California, por ejemplo, tenemos otra cosa que puede ocurrir durante la primavera y son las lluvias fuertes. Eso para nosotros es la contradicción, que en muchos lugares queremos manejar así para evitar heladas, pero tenemos que llegar a un equilibrio entre la preocupación de tener mucha erosión si hay mucha lluvia durante la primavera. Pero si la primera preocupación son las heladas, es el mejor manejo posible para guardar calor durante la noche. En contraste, sería tener un ejemplo así cuando la cobertura vegetal se ha dejado crecer 100% sin ningún tipo de manejo. Ahora, esta cobertura vegetal en este caso tiene una altura más de 1 metro, así que está muy alto, y cuando la cobertura vegetal está tan alto, eso sube la temperatura fría hasta la superficie de la cobertura vegetal. Así que las temperaturas más frías en este sistema durante una noche de helada van a ocurrir en la superficie de la cobertura vegetal, muy encima. Y en este caso, como los tejidos de la vid están en esa misma altura, van a helarse muchas veces. Así que en este ejemplo, este viñedo, yo creo que se heló más de 5 veces en esta primavera, simplemente por falta de manejar bien la cobertura vegetal. No, es un caso algo extremo, pero muestra bien el riesgo de tener más cobertura vegetal. Okay. Protección activa, voy a hablar del uso de estufas o otro combustible, de aspersores y ventiladores, que yo creo que el último quizás puede ser del más interés para ustedes en San Juan. Okay, bueno, las estufas se usan en muchas partes del mundo. Esta foto se tomó en Francia hace unos años y en los últimos años han sufrido mucho allá, muchas heladas en las zonas de la vid allí. Y se ve la importancia cuando alguien va a usar estufas de cubrir toda la superficie de la plantación o del viñedo con estufas. Eso trae que la demanda de tener mucha mano de obra y para manejar todo esto. Y para muchos es un gran costo también para manejar las heladas así. Otra consecuencia que produce mucho humo, que sí es algo valoroso para la protección contra helada, pero hoy en día, por ejemplo, en lugares como California, no se permite usar este tipo de estufa por el tema de la contaminación del aire. Así que es otra consecuencia. Bueno, el tipo de combustible que se puede usar en muchos lugares es la leña, porque lo que puede ser el más común y más barato.
o en California, donde sí seguimos usando un poco, son estas estufas de aceite, digamos, que tienen la chimenea, que recicla el aire. Es el único tipo que se permite hoy en día porque si se va bien, produce menos contaminación. Pero cada año yo veo menos y menos de estas estufas por el tema de mano de obra y por el tema del costo, porque son bastante costosos usarlo. Una desventaja de depender de la leña es la dificultad de tener leña suficiente si son varias noches de helada enseguida. Es el gran problema de depender, porque seguramente ustedes saben mejor que yo, bajo esas condiciones de una primavera con muchas heladas, de repente no hay leña o el costo, el valor ha subido bastante. Eso va a ser el límite, ¿no?, de usar ese sistema. Aquí en California, el uso de aspersores siempre fue, en muchos lugares, lo más típico. Cuando había más disponibilidad de agua, el uso de aspersores fue un sistema bastante económico que daba un buen nivel de protección contra heladas. Ahora, cuando se aplica agua así, hay evaporación del agua que enfría el sistema y cuando se congela y produce hielo, eso libra calor. El truco es que hay que poner tanta agua, una cantidad de agua suficiente para que la cantidad de calor que produce por convertirse en hielo es más que el calor que se pierde por evaporación. Si se echa una cantidad insuficiente de agua, la evaporación va a tener más efecto y el efecto va a ser enfriar el sistema. Así que la cosa más importante si se va a usar aspersores es tener agua suficiente para andar con el sistema. Ahora, en lugares donde no hay mucha agua, se puede poner sistemas dirigidas que solo aplican agua encima del cultivo, en contraste con los sistemas típicos que aplican agua en toda la superficie. Esta foto es de un sistema dirigido. Si tienen bastante mantenimiento, andan bastante bien y pueden producir un nivel de protección casi equivalente a los sistemas tradicionales que aplican agua en toda la superficie. Pero cuando hablo con los productores me dicen que sí, exigen bastante mantenimiento porque tienen una cantidad enorme de aspersores en el campo para producir este efecto. Ok, bueno, hablando de los ventiladores, esta es una foto de una máquina antigua que no se usa hoy en día, pero gracias al dueño que todavía existe en el campo como un monumento, demuestra bien lo que es, ¿no? Es un motor, en este caso un motor viejo de un avión con un hélice encima de una torre. Y quizás lo que no se puede ver, todo el conjunto motor-hélice gira lentamente sobre la torre, que da una vuelta cada 5 minutos más o menos. Hay un mecanismo para dar esa vuelta. Hoy en día lo que usamos son máquinas más modernas, como a la izquierda, pero la función es igual. En este caso, tiene la torre algo más de 10 metros de altura más o menos, la hélice arriba y un motor abajo en este caso, típicamente hoy en día con motor a propano. ¿Okay? A la derecha se ve, este es el patrón de temperatura del aire que muchas veces ocurre durante las heladas de radiación, que en muchas zonas son las heladas típicas. Una cosa, si vamos a usar y depender de máquinas de viento así, depende de tener una inversión térmica para producir un efecto de calentamiento en el campo. Y a la derecha, este patrón de la temperatura aumenta con la altura. Eso es una inversión.
Si tenemos este tipo de patrón de temperatura, la acción de la máquina de viento va a producir un calentamiento en el campo. Si es una helada que no tiene una inversión térmica, no va a producir mucho calentamiento. Es importante tener algo de información sobre las condiciones meteorológicas en una zona antes de invertir en ventiladores así. Y son bastante caros. Ustedes se han visto los precios. No es algo que se debe comprar sin tener en cuenta antes una idea de cómo van a funcionar en la zona. Y para llenar ese falta de información en Argentina, yo he hecho un proyecto en cooperación con algunos productores en la zona de Mendoza para empezar a producir ese tipo de información sobre qué tipo de inversión térmica ocurre durante las noches frías. Lo que hicimos, empezando en la primavera de 2019, colocamos 10 torres, cada torre de un poco más de 10 metros de altura, y cada torre tiene un sensor de temperatura a nivel de cultivo. Mark, se te cortó la comunicación, has quedado congelado, ¿me escuchás? Mark. A la izquierda dice... Mark, ¿me escuchás? Sí. Se te está cortando mucho. Ay, lo siento. Se te cortó un minutito. Quedaste Okay. congelado un ratito. Ok. ¿Ahora me escuchas bien ahora? Sí, perfecto. Ok, bien. Mira, yo repito un poquito que en esta foto a la izquierda es una de las torres que pusimos en la zona de Mendoza, pusimos 10, y las torres estaban puestas por 1 año y medio para medir temperaturas de inversión térmica durante noches frías de primavera y otoño también. Tienen sensores de temperatura a nivel de cultivo abajo y además arriba. Casi 11 metros de altura. A la derecha son los resultados. Estos números de cada barra, por ejemplo, la barra entre medio de más grande, dice que esas son las frecuencias de tener las condiciones. La mayoría de las noches durante la hora más fría de la noche, tenían una diferencia de temperatura entre 2 y 2,5 grados Celsius entre el nivel de cultivo y la parte más arriba de la torre. Eso a mí me dice que hay inversiones térmicas son suficientemente común y tienen una fuerza suficiente para que los ventiladores van a funcionar bastante bien. Van a poder proteger los cultivos. De vez en cuando hay noches de helada cuando la inversión térmica es más débil, pero todavía va a funcionar algo. Lo que no tenemos son datos de viento de estas torres para entender, por ejemplo, en una noche cuando no hay mucha inversión, quizás es porque hay mucho más viento. Eso sería otro estudio para entender eso. Pero para mí, este es como el primer paso para entender estas condiciones en la zona de Mendoza y luego en San Juan, si hay interés. Bueno, y al final, lo que yo he dado aquí es una introducción muy breve, pero hay un recurso muy excelente del FAO, de un trabajo de protección contra heladas. Es como la Biblia de esta información. Es disponible gratis a la dirección arriba, y así que espero que si ustedes buscan más información, seguramente lo van a encontrar en este libro. Ok, bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Mark. Francisco. Bueno, la audiencia
presentes, chicas y chicos. No sé si tienen algunas preguntas para Marc y Francisco. Acá viene Dante. Dante pregunta para Marc, ¿con las podas tardías la fruta no se retrasa la maduración? Sí, sí, buena pregunta. Sí, si una poda tardía, sí, va a retrasar todo el desarrollo de la planta. Así que no es algo que se debe hacer en un lugar donde hay un riesgo de no llegar a maduración antes del final de otoño. Bien. No sé si hay otra pregunta. ¿O hemos sido muy claros? Acá hay otro mensaje, a ver un segundo. Jimena, Benito, quería consultar en qué zona de Mendoza se colocaron las torres. Esto pregunta Jimena. Sí, sí. No, entre, digamos, un poco al sur de la ciudad de Mendoza hasta el Valle de Uco. Estoy ya preparando como el informe, el resumen de todo, que lo puedo escribir en español y compartir con ustedes. Pero 10 torres en una distancia de, digamos, 80 kilómetros, algo así, eso es, torres me parece mucho, pero realmente son pocos datos sobre una zona muy grande. La idea es de repetir esto en el futuro con más torres. Eso sería mucho mejor. Bien, para Fran, Dante pregunta, además de las temperaturas, ¿hay que tener en cuenta el viento? Sí, el viento, hay una complicación para medir viento que tal vez a Marc le ha pasado lo mismo, que no siendo catálogos de viento, es muy difícil de conseguir, entonces son mediciones puntuales, pero cuando corre viento o brisas, se nota inmediatamente en el patrón de heladas, porque vieron el gráfico que yo mostré que la helada era como un tobogán dente hasta que sale el sol. Es la helada típica de acción. Cuando corre viento por algún motivo, eso se interrumpe y se dan como saltos, entonces ya la curva no es como un tobogán, sino... Y eso porque corrió viento, brisa que mezcló aire, evitó que se estratifique. Entonces, si bien no lo podemos medir, indirectamente lo podemos ver. Bien. Acá para Marc, otra pregunta. A ver, un segundo. Creo que fue Wilmar, de Bolivia. En caso de los aspersores, para control de helada, ¿cuántos litros por hectárea o por grado frío se aplica o cómo se mide la cantidad de agua a aplicar? Buena pregunta. Mira, yo uso siempre las unidades americanas tan extrañas, galones por acre por minuto. Mira, sería 50 galones por acre por minuto para empezar, digamos. Si es una helada más fría, hasta 70 puede ser galones por acre por minuto. Equivalente métrico, yo creo, si me acuerdo bien, como 2,5 milímetros por hora de aplicación, hasta 3,5, 4 milímetros por hora, si me acuerdo bien. Eso es una buena consulta para ese guía que yo mostré al final. Tienen una buena sección que describe todo eso a la perfección. Ya vamos a compartir la guía. Va a quedar registrado los participantes y ya vamos a compartirla. Bien. Después Jimena pregunta, ¿en qué influye la humedad? Además de las temperaturas para la helada, ¿se debe tener el punto de rocío? Y preguntan para Fran, ¿y cuándo se deben prender? Supongo que es para ambos. O sea, repito, ¿en qué influencia tiene la humedad? Además de las temperaturas para la helada, y si se debe tener en cuenta el punto de rocío, y cuándo se debe prender para proteger, ¿no? Sí, la humedad es un poco como el viento, es una medición muy útil. De hecho, yo suelo data, temperatura y humedad. En general, cuando el ambiente está húmedo, la helada suele ser de menor magnitud que cuando el ambiente está seco. Entonces, en general, después de una lluvia, y si viene un frente frío y demás,
se podrían esperar heladas más suaves y que podrían tener influencia o no, depende del estado fisiológico del cultivo. Cuando está demasiado seco el ambiente, Rocío, disminuye y la helada puede llegar a ser mucho más dañina que con un ambiente húmedo. De nuevo, a veces el miedo pues, se puede entender directamente por la forma de la helada, por el gráfico de la helada. Cuando la tasa de descenso es demasiado empinada, es porque la humedad era muy baja. Bien. Y por para ahí, Marc, perdón, no, dale, dale. Se te cortó, Fran, tenés internet medio complicado. Fran. Bueno, hasta... A ver ahí, Fran. a ver, ahí está, creo que mejor. Un poco mejor, sí. Había una pregunta ahí que decía cuál era el mejor método para combatir heladas. Y Sí, que esa para vos y pregunta para Marc. sí, tiene como muchas vueltas, porque es lo que estoy totalmente de acuerdo con Marc, que decía, depende mucho de conseguir leña, y no va a conseguir leña, en realidad es digamos, conjunto de decisiones que tenés que tomar para poder dar esa respuesta. Vos, Marc, ¿qué opinás Bueno, que preguntan sí, cuál bueno, sería el método activo ideal para controlar heladas? sí, sí. Bueno, aquí en California lo que está pasando, los aspersores, si hay agua disponible, funcionan súper bien durante la primavera. Ahora, un problema. Ahora estamos teniendo más problemas de heladas de otoño y en la vid no se quiere echar agua por tema de pudrir la fruta. Así que hay razón hoy en día que la gente, y con mi trabajo estamos investigando si podemos cambiar de aspersores a ventiladores. Y cada día vemos más y más ventiladores. Y otro tema es que se puede ahorrar agua y usar esa agua para riego en el cultivo. Así que depende en el sitio. Hay algunos lugares muy fríos que solamente los aspersores van a funcionar. Bien, acá un poco por privado me llegan un mensajito al WhatsApp, los que me conocen, y preguntan para ambos, ¿qué recomiendan o cuáles son las variedades más resistentes al frío y menos? Como así un pantallazo, y tanto de, no sé si tiene alguno uva de mesa, pasa, vinificar, no sé si tiene algo de experiencia, me preguntan por acá. Bueno, yo paso eso a Francisco. Bueno, hay como dos partes en esa pregunta, porque una parte de la resistencia en sí misma es cuán rápido o cuán tardío brota, porque acuérdense que el brote obviamente es lo más sensible, entonces la uva de mesa o la uva de pasa tiene esos problemas que brota muy temprano y queda muy rápido expuesto a cualquier tipo de contingencia climática. Esa es como una parte de la respuesta. Y la otra, o sea, que todas las brotaciones de brotación tardía van a estar más expuestas al ambiente más tiempo. Y la otra parte es cuando todavía hay una escala de resistencia. Para nuestra zona, una de las variedades menos resistentes es Scott y una resistente es Sauvignon. Entonces, eso es lo que le decía recién de la variedad para el sitio más frío o menos frío de una finca. Hay toda una gama de variedades más resistentes a menos resistentes, pero los extremos serían un poco eso. O sea, tenemos cuándo brota y cuándo no brota, y después, si no brotó, también tenemos una gama de plantas de variedad resistente o no. Bien. Para Marc me preguntan, hay muchas preguntas, chicos, nos quedamos toda la noche acá. ¿Con qué sistema de alimentación eléctrica harían funcionar los ventiladores para Marc? Buena pregunta. Bueno, hoy en día casi todos tienen un motor a propano, que no son eléctricos, pero hace 50 años, por ejemplo, en California, muchos eran eléctricos, porque era la fuente de energía más económico. Yo, dado que hoy en día estamos ya yendo más y más para
aparatos eléctricos, puede ser que vamos a convertir en el futuro. Ustedes, Mark, creo que cuando los visité estaban probando usar pantallas solares también, ¿no? Para, si mal no recuerdo. Es muy popular hoy en día tener las pantallas en el campo para generar luz para el campo, pero no directamente a los ventiladores. Ajá. Okay. No, pensando lo que tenemos en San Juan y en Mendoza, una oferta de horas de luz de lofanía muy alta, se me ocurre tal vez para el tema de electricidad, unirlos a estos ventiladores, no sé. Okay. Bueno, si querés seguimos, Marc. Para Fran, dice, Fran, decías que a los -2 ya la vid tiene daños por helada. ¿Cuál es la duración mínima en la cual empieza a haber daño a -2? ¿Media hora? ¿Una hora? Sí, en general se toma como una hora como la referencia, y como decía, ahí arranca. Hay muchas veces que las heladas son mucho más potentes y se ven daños a los bordes de las hojas. Yo he visto, por ejemplo, en helada -3, -4, veces que no ha habido daño, y en realidad he visto un daño más severo a esa misma temperatura. Pero básicamente es como -2 por una hora, es como el patrón de cuando empieza a haber daño. Bien. Las podas tardías para Márquez, esta pregunta. ¿Las podas tardías no provocan diferenciación de los primordios florales? Provocan diferencia. A lo que se refiere esta pregunta es como al hacer la poda más tardía, la diferenciación se va a hacer con otras temperaturas. Si vos has visto... Claro. Sí, no estoy ya pensándolo. Bueno, esa diferenciación ocurre mucho más tarde en la primavera, principio verano. Depende en la zona si eso puede ser una ventaja o no para el manejo. Uy, se cortó a Marc. Me parece que sí. No, yo creo que esa pregunta, ¿quién la dice? Wilmer de Bolivia. El tema de la diferenciación floral depende más que todo de la temperatura. Yo creo que una vez que la brotación es en una época más tardía, va a estar condicionada de qué temperatura la planta empieza a hacer la diferenciación. Yo creo que está más de la mano por ese lado. No sé si Marc se puede reconectar. Se desconectó, a ver un segundo. A veces se ha caído. ¿Cómo? Sí, ahí me está escribiendo Marc. No sé si tiene alguna pregunta para Francisco. ¿Alguna pregunta para Fran? Hasta que veo si se puede reconectar el... Veo una que pregunta si alguna banda que celó se puede recuperar. Sí, esa pregunta si quedó. Bien. Celó y tuvo daños en madera. Depende de la magnitud del daño, se puede recuperar o no. Hay plantas que directamente colapsan y mueren, porque hay un tejido que es el encargado de recuperar a la planta, que se llama cambium. Si ese cambium también se daña, la planta ya no tiene un medisema para recuperarse. Entonces, esas plantas terminan muertas. A veces rebrota abajo, a veces no. Así que depende de la magnitud del daño. Si el daño fue menor, sí se puede recuperar con los años, a no ser que al otro año vuelva a sufrir helada. Y bueno, y entra como un círculo vicioso. Y si la helada fue con brote ya, en general el follaje lo va a recuperar porque va a emitir yemas de cualquier lado. O sea, todas las yemas casqueras, todas las yemas escondidas, todas las yemas secundarias. O sea, la planta va a tener forma de recuperar el follaje, lo que no tanto, y lo que puede pasar es que se desbalancee hacia lo vegetativo y no lo reproductivo. Bien. Gracias, Fran. Ahí me dice Marc que no sabe por qué no se puede reconectar. Perdón. Lo que sí puedo hacer es
¿qué preguntas tenemos? La altura de los ventiladores. ¿Cuál es la altura para los ventiladores? Marca, el estudio lo hizo creo que a 10 metros, no sé si ha hecho otro estudio. Y a ver si me... Hay otra pregunta, es el marco de distribución para los ventiladores. Ahí le he preguntado por el WhatsApp a Marc, si me puede responder. Acá dice que las torres típicas es de 10,7 metros de altura, para uso en bifrutales. El tema, quien preguntó, el tema de los ventiladores. La altura es 10,7 hasta 11. Y otra pregunta es el Sergio Vega Mayor pregunta si hay ensayos con hormonas y qué resultados tuvieron. El tema de hormona hemos estado trabajando con Dormex, lo que tiene bastante, y lo probamos con otros productos de, bueno, el Express Stoller, que es el Prostar Plus, algunos calcios. Siempre, bueno, hemos conseguido retrasos en la brotación con Dormex. El problema del Dormex es que para aplicarlo hay que saber la fecha de brotación, y a veces entre año y año por ahí se ve afectado, pero sí, los resultados más eficientes que hemos tenido es, bueno, hemos hecho algunos con nitrato de calcio, con Dormex, pero el Dormex es interesante. Lo que tiene eso, la complicación es que el momento para retrasar depende de la fecha de brotación. 15 días antes de la brotación, si lo aplicás al Dormex, a un 5% la retrasa y un mes antes la adelanta. Pero como te digo, la fecha de brotación es muy fino que todos los años sea la misma. A ver si respondo. Y acá me responde Marc que el problema de los calentadores, alguien me preguntó, creo que Wilmar, ¿cuál es la opinión de los calentadores a gas? Y me responde que el problema de los calentadores es que el aire calentado flota hacia arriba, por eso no los usan mucho. Es como un globo de helio, por eso ellos no usan mucho el gas. No sé si te respondo, Wilmar. Ahí me quedó una pregunta. No sé si tienen otras preguntas, chicos. Perdón por el internet hoy. Lo probamos los otros días, lo revisamos, pero bueno, hoy nos falló. No sé, chicas y chicos, ¿alguna pregunta para Fran? O si no, ya vamos cerrando. Me quedó una sola pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Si hay algún marco de distribución de los ventiladores por hectáreas o velocidad de las corrientes del aire. Ahí le pregunté a Marc, y ahí me está respondiendo. No sé, la audiencia presente, si está interesado que hagamos otra charla sobre este tema, sobre fisiología, aprovechando estos dos expertos. No fue fácil juntarlos, pero si hay algún interés para dejarlo en el chat, estamos atentos. También voy a ver si hago una base de datos con los presentes y le mando la información que hemos compartido, y algunos libros que andan dando vueltas, prometo sumarlos. Y no sé, Fran, si querés sumar algo. No, yo le agradezco a todos los que están, porque la verdad es tarde y bueno, sé que hay interés, y también hay algo de interés en el tema de la fisiología de las heladas. Así que voy a preparar y lo organizamos, Bea. Dale. A través tuyo, Dale, vamos a ver. Si están pidiendo mucho fisiología, el tema también de nutrición con el frío. Ya vamos a armar una buena charla de fisiología para hablar del frío, y no solo el helada, también el frío de primavera. Acá me habían hecho una pregunta, que era para Marc, si hay algún marco de distribución fue Alejandro Estrada, si hay algún marco de distribución de los ventiladores por hectárea o velocidades de las corrientes de aire. Y Mar me dice que ellos colocan un ventilador de 100 HP, cubre 4 hectáreas. Los más nuevos son más potentes y cubren un poquito más, pero los que ellos han estado probando tienen una cobertura de 4 hectáreas. Para quien me preguntó, repito, Alejandro Estrada.
Acá me pregunta Belén, ¿dónde va a quedar el seminario? Esto va a quedar en el canal YouTube del una vez que termine la charla lo vamos a subir. Y después Dante Gamboa me pregunta para vos, Fran, si hay alguna investigación en desarrollo para nuevas formas de lucha contra heladas. Mira, que yo sepa, hay algunos intentos, pero no sé mucho que hayan sido por el campo. Lo que sí se está usando, como bien decía Marc, eran ventiladores, se está usando superarbóreo, o sea, riego superarbóreo, y el clásico calentador a combustión. Bien. Eso es lo que se está usando. No sé que hay algunos intentos con resistencias, pero no lo he visto desplegado en el campo. Bien, bien. Bueno, lamentablemente no tenemos a Marc, pero bueno, ya llevamos más de una horita, así que es tiempo de ir cerrando. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por tu predisposición, tus conocimientos. Gracias, Marc, que no está presente. Y bueno, quedamos atentos para lo que necesiten. Y bueno, prometemos en estos días armar una charlita de fisiología y convocarlos nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, haciendo el aguante. Ya son las 8:10, es hora de descansar, así que bueno, les mando un saludo a todos y a todas, así que bueno, a descansar. Un abrazo. Gracias, Bea. Gracias a todos. Chao. Nos vemos pronto.